Bien, esto lo tengo en el capítulo 9.2 del volumen 1. Explicación: fusible. Un fusible automotriz, también llamado fusible de auto o fuse, es un pequeño dispositivo de protección eléctrica que se encuentra en la caja de fusibles del vehículo, generalmente bajo el tablero o en el compartimiento del motor. Su función principal es proteger el sistema eléctrico del auto. Está hecho con un filamento o lámina metálica delgada calibrada para soportar cierta cantidad de corriente, medida en amperios, por ejemplo 10, 15, 20 amperios, etc. Si pasa demasiada corriente por un cortocircuito, sobrecarga, cable dañado, componente en corto, etc., el filamento se calienta tanto que se funde, se quema y corta el circuito por completo. ¿Qué pasa cuando falla? Se quema un fusible. Cuando un fusible falla, interrumpe el flujo de electricidad hacia el circuito que protege. Esto significa que deja de funcionar todo lo que depende de ese circuito. Algunos ejemplos comunes: se queman los faros o las luces de posición, no funcionan los limpiaparabrisas, la radio o el sistema de audio se apaga, los vidrios eléctricos dejan de subir-bajar, el ventilador del aire acondicionado o calefacción no anda, la bomba de combustible no recibe corriente y el auto no arranca, el claxon, luces interiores, encendedor, etc. En resumen, el fusible se sacrifica para evitar que el exceso de corriente dañe cables, el módulo de control, el motor de arranque, la computadora del auto, EQ, o incluso cause un incendio. Importante: si se quema un fusible, no es normal que vuelva a quemarse inmediatamente al poner uno nuevo. Eso indica que hay una falla real en ese circuito: cable pelado, componente en corto, motor trabado, etc. Y hay que diagnosticar y reparar la causa antes de seguir poniendo nuevos fusibles. ¿Un fusible quemado consume o descarga la batería? No, un fusible quemado, abierto, fundido, no consume batería. Al contrario, al estar quemado, corta completamente el circuito, por lo que no pasa ninguna corriente por esa vía. Es como si hubieras desconectado ese cable. De hecho, en la gran mayoría de casos, un fusible quemado evita que algo siga consumiendo corriente de forma anormal. Lo que sí puede pasar es lo opuesto: si antes de quemarse el fusible había un cortocircuito parcial o un componente que consumía corriente de forma anormal, una parasítica, al quemarse el fusible se detiene ese consumo. En diagnósticos de batería que se descarga sola, fuga de corriente, muchas veces se localiza la fuga quitando fusibles uno por uno hasta que el consumo baja. El fusible que al quitarlo detiene la descarga es el que alimenta el circuito problemático. En conclusión, fusible bueno, protege pero permite que funcione el circuito. Fusible quemado, protege cortando todo, no consume nada, pero el accesorio, luz, sistema, deja de funcionar. Luego, fusible quemado no descarga la batería, al revés, a veces ayuda a evitar que se descargue más rápido. Bien. Si tienes un fusible que se quema seguido o la batería se descarga, lo mejor es revisar primero la caja de fusibles con el diagrama del manual y luego buscar la causa real del problema, no solo cambiar fusibles. Explicación: relé. Un relé automotriz, también llamado relevador, relay o relay automotriz, es un interruptor eléctrico controlado que se usa en los vehículos para manejar cargas grandes de corriente con una señal pequeña. Funciona así: tiene una bobina electromagneto que recibe una señal de baja corriente, por ejemplo desde el switch de encendido, la EQ, un sensor o un botón. Cuando la bobina se energiza, genera un campo magnético que cierra o en algunos casos abre unos contactos metálicos. Esos contactos manejan corrientes altas, 10, 20, 30 amperios o más, hacia componentes que consumen mucho: bomba de combustible, motor de arranque, ventilador del radiador, bocina, faros, compresor de aire acondicionado, bocina, etc.
En resumen, permite que un interruptor pequeño o una computadora controle cosas que necesitan mucha potencia sin quemar el switch ni los cables delgados. La mayoría son de 4 o 5 pines. El 85 y el 86, bobina control. El 30, entrada de 12 voltios, alimentación. El 87, salida hacia el componente, normalmente abierto. Y el 87A, salida alternativa, normalmente cerrado, en relés de 5 pines. ¿Qué pasa cuando falla un relé? Un relé puede fallar de dos formas principales: que no cierra, no activa, el circuito queda abierto, el componente no funciona. Ejemplos comunes: no arranca el motor, relé de arranque o bomba de gasolina. El ventilador del radiador no enciende, sobrecalentamiento. Aire acondicionado no enfría, relé del compresor. Bocina no suena. Luces o limpiaparabrisas fallan intermitentemente. Bien, esta era una de las formas principales: que no cierre, y otro, que se quede pegado cerrado, stack on. El circuito queda siempre cerrado, el componente queda encendido aunque apagues el auto. Esto es menos común, pero pasa por contactos quemados, suciedad, oxidación o sobrecalentamiento. Repito, que se quede pegado cerrado, stuck on. El circuito se queda siempre cerrado, el componente queda encendido aunque apagues el auto. Consecuencias: el ventilador queda girando todo el tiempo, la bomba de gasolina sigue zumbando, luces o accesorios quedan encendidos, descarga la batería. Otros síntomas de relé fallando: clic, clic, clic repetido, bobina defectuosa o contactos sucios, no hace clic al activarlo, funciona solo en frío o intermitente, huele a quemado o está muy caliente. ¿Un relé fallado consume o descarga la batería? Depende del tipo de falla. Relé que no cierra, abierto, no consume nada. Al contrario, al no activarse, corta el consumo del componente grande, bomba, ventilador, etc. La batería se salva de ese gasto. Ahora, relé pegado cerrado, stuck on. Sí, puede descargar la batería gravemente. El componente queda energizado permanentemente, incluso con el auto apagado y llave fuera. Esto genera una fuga parásita, parasitic draw en inglés, que puede ser de 5 o 10 amperios o más. La batería se descarga en horas o en 1 o 2 días. Ejemplos reales: relé de bomba de combustible pegado, zumbido constante más descarga rápida. Relé de ventilador, ventilador gira toda la noche. Relé principal o de accesorios, varios sistemas quedan vivos. En diagnósticos de batería que se descarga sola, se quitan relés uno por uno o se desconectan fusibles para ver si la fuga baja. Si al sacar un relé la corriente parásita cae de 1 amperio a 50 miliamperios, ese relé está fallando y pegado. Consejo práctico: si la batería se descarga sola, mide la corriente parásita con multímetro. En serie todo apagado. Si es mayor a 50, 100 miliamperios, quita fusibles y relés uno por uno hasta que baje. Si es un relé, cámbialo. Nunca puentees con cable directo sin fusible.